Mi comentario del día 16 de mayo del 2024 es con motivo de las mentirotas, de las falacias que dijo López en su circo, de que como ya acabó con la corrupción, la economía se ha fortalecido, y puso como ejemplo la industria eléctrica, la industria petrolera y desde luego su capricho narcisista respecto a la construcción del Tren Maya con 1550 kilómetros. Y López se ensalivó para darse autoelogios de manera vituperina, pues el elogio en boca propia es vituperio, porque la realidad es que desmiente todas sus palabras que dice a diario en su circo mañanero. Según Luis Estrada, son 90 y tantas mentiras en un solo circo, pero ahora López se voló la barda con las mentiras, pues la industria eléctrica está en su peor etapa. Ya van 3 apagones de más de 8 estados en varias ocasiones. Por otro lado, el gobierno de México no es el dueño de la industria eléctrica. Tiene alrededor del 30% de las acciones. El resto, más del 70%, son propiedad de empresas privadas. Y ello no obstante que López compró a Iberdrola varias plantas chatarras en muchísimos millones de dólares, a pesar de que antes había descalificado a estos españoles, que son los propietarios, como conservadores y rateros. Pero como López es un mentiroso y ya no se le puede creer absolutamente nada. Pero el asunto es que López está presumiendo en su circo que acabó con la corrupción y que todo va perfectamente bien según sus cálculos, cuando que en realidad fracasó como presidente y se convirtió en un narcopresidente por los apoyos que recibió del narco, según investigaciones de la DEA, en 2006 y en 2018, con millones de dólares. Y para estar en contexto de las mentiras que ya no las cuaja López, me permito exhibir sus declaraciones de su circo, que solamente él se las cree así. Pero pues estamos hablando de las minas, pero también de los bancos, de las empresas, de los ferrocarriles nacionales, de la industria eléctrica, porque si alcanzaron a quedarse con algo, la industria petrolera. Entonces, por eso la gente pues quiere que continúe la transformación, ya no quiere el saqueo. Ahora, si no hay corrupción, pues ese dinero es el que nos permite fortalecer la industria eléctrica, es lo que nos permite fortalecer Pemex. No hay una obra en el mundo no se está construyendo una obra como el Tren Maya. 1550 kilómetros. No hay. Ni nuestros amigos que son muy creativos en China
están haciendo algo así. En Estados Unidos hicieron un tren en Orlando, creo que 300 kilómetros, en la Florida. Ahora están haciendo otro de Los Ángeles a Las Vegas, también 300, 400 kilómetros. No, pero aquí el nuestro son 1.554 kilómetros. En 5 años. ¿Y de dónde ha salido? Pues de no permitir la corrupción. Bueno, López le echa mucha crema a sus tacos, y más si son de chipilín, que es lo que le encanta tragarse, hasta 40 tacos, según me cuentan. Pero lo elemental, lo fundamental, es que la industria petrolera, la industria eléctrica, son un verdadero fracaso. Es evidente que los hechos dicen más que las falsas palabras de López. Ya lo estamos padeciendo con los apagones en la mayoría de los estados de la República, y no fue uno, han sido varios, y van a seguir, porque a medida de que no llueva y no se renueven las presas, porque las plantas eléctricas funcionan a base de vapor de agua, a base de turbinas, esto va a ir de mal en peor. Pero López no se cansa de mentir, porque es la forma de sacar provecho y aparecer como el salvador del mundo. Pero el mundo se le va a venir encima, esa es la realidad. Y por otro lado, la industria petrolera pues está subsidiada ya por el gobierno, ya no reditúa, ya no hay ingresos, porque le inyectaron demasiados millones de pesos para tratar de levantarla, pero no se puede con los abusos y los fraudes que ha hecho López a la industria petrolera. Por ejemplo, manda millones de barriles de gasolina a los cubanos, a los nicaragüenses, a Honduras, a Bolivia, a Colombia. Acaba de suspender el flujo de petróleo a Ecuador por el problema diplomático que él empezó. Tal suerte que la industria petrolera y eléctrica en este país es un fracaso. Estamos a expensas de plantas chatarra que compró Iberdrola. Fue un fraude, se la metieron doblada, pero aún así él niega que lo hicieron pendejo, y todo en perjuicio del desarrollo nacional. Y respecto de su obra cumbre, el Trenecito Maya, es un simple juguete, producto de su narcisismo, porque ¿en qué cabeza puede caber hacer una obra, un elefante blanco, que cada rato se descarrila por los fraudes, por los proveedores que son prestanombres de sus hijos, que le venden balastro de la menor calidad? Los rieles que son de concreto están muy mal concentrados de cemento, están todos quebrados. Destruyó más de 10 millones de árboles y se convirtió en un presidente ecocida, y todo por aparecer como si fuera el máximo presidente del mundo, y no pasa de ser un fracasado, porque no le dio bienestar, salud, ni acabó con la pobreza del pueblo de México. Sirvió a los intereses del narcotráfico. De ahí el estigma de presidente narco.
Y prueba de ello es la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, las investigaciones de la DEA. López ha descalificado, ha atacado a la DEA, pero no ha demostrado con elementos contundentes que él es honesto. Pues no pasa de ser honesto, porque él está metido con el cartel de Sinaloa. Les construyó una carretera de 140 kilómetros en un lugar en donde nada más vive el narcotráfico. No pasa de 4 o 5 mil almas. Y lo más grave del asunto es que Zedillo dio en concesión el ferrocarril a empresas privadas, precisamente porque el mantenimiento del ferrocarril es de lo más gravoso y no se sacaban ingresos para los gastos que provoca el mantenimiento del ferrocarril. Por eso es que privatizó, y este farsante, con el fin de elevar su narcisismo, pues hizo esa obra cumbre, pero para satisfacer su egocentrismo, pero no sirve para nada. Cada rato se descarrila el tren, el ferrocarril lo usan puros nacos, pura gente que recibe apoyos de y que se prestan como paleros para hacer creer que tiene mucha demanda, lo cual es totalmente falso. Y yo considero que lo más grave es que ese tren es inseguro, además de que se descarrila. Es un tren que trabaja con diésel, ni siquiera cumplió con hacerlo eléctrico. Y por otro lado, ¿de qué sirve un tren que en todo el trayecto que tiene hay más de 5,000 elementos de la Guardia Nacional? En lugar de que López hubiera hecho obras de mantenimiento de las carreteras que están totalmente destruidas y que están al amparo del capricho de los delincuentes, quienes ponen retenes, cobran cuotas, asaltan, etcétera. Presume que el país salió adelante de la corrupción, cuando que México ocupa uno de los primeros lugares en corrupción y además en homicidios por la violencia provocada por el narcotráfico. Y para demostrar que no estoy mintiendo, me permito exhibir las declaraciones del secretario de la Defensa, el señor Sandoval, que refiere precisamente que para la seguridad del Tren Maya se requieren 5,000 elementos de la Guardia Nacional, porque de otra manera los pocos viajantes que utilizan ese servicio, que es lento como las tortugas, que no da ningún beneficio al desarrollo nacional, porque ni siquiera los indígenas oriundos de ese lugar lo utilizan. Me permito exhibir el video. En cuanto a la seguridad o al apoyo con medios aéreos para esta seguridad, la Fuerza Aérea Mexicana participará con helicópteros para seguridad en toda la ruta. Estos son helicópteros que eran de los que estaban en venta, helicópteros pequeños que eran para traslado de funcionarios, serán utilizados para incrementar la seguridad de toda la ruta del Tren Maya. Estos helicópteros estarán en bases aéreas, que algunas construidas, otras ya en proceso, que estarán en Palenque, en Chetumal, en Tulum y en Mérida, de tal forma que todo el sistema de seguridad por tierra,
tierra y aire serán aproximadamente 5,000 elementos que generarán estas condiciones de seguridad a todo el sistema y a los usuarios del Tren Maya. Muchas gracias. López pues no pasa de ser un presidente fracasado, un mediocre, un engañabobos, porque los mexicanos estamos conscientes de que este señor cometió el delito de traición a la patria por todas las inequidades y además el contubernio de su gobierno con el narcotráfico, y por otro lado el terminar con nuestras instituciones y crear una cuarta transformación, que es un sistema comunista que nos va a situar en la pobreza, que ya no será franciscana, sino pobreza miserable, como lo están padeciendo en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, de cuyos dictadores López se ha convertido en el adalid, porque es el que mantiene a tiranos, flojos, huevones, mantenidos e irresponsables, como lo hace López con sus hijos y con su pléyade de bandidos, que son los integrantes del partido Morena, además de los apoyadores que reciben dinero de nuestros impuestos y que van a ser el único sostén de López para tratar de que su corcholata triunfe. Pues de acuerdo a la situación que estamos viviendo en este país, ya estamos hartos, ya no aguantamos más el uso abusivo del poder de parte del narcopresidente, que acabó con nuestro sistema de gobierno, creó un narcoestado y además acabó con el Estado de Derecho. Ya basta tolerar a un ignorante, a un mediocre y a un sátrapa como el narcopresidente López Obrador. Muchas gracias.